Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, de nuevo en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y hay trabajos que no son trabajos porque uno lo hace con mucho amor, mucho cariño. Ojalá todos pudieran trabajar de la misma manera que trabajo yo, entregando día a día lo mejor de mí, ¿no es cierto? En todos los ámbitos de la vida. Y bueno, hoy es un día muy especial. Primero, bueno, estamos en un día diferente de Hablemos de Salud porque a partir de este año estamos los martes de 12 a 13 horas, anótenlo en la agenda. Nos pueden llamar por teléfono, como ustedes saben, al 4-325-1220. Trabajamos como siempre con los mejores profesionales de la salud y hermosos seres humanos. Les comento, tenemos mucho para hablar, ¿no es cierto? Hace más de 2 meses que no nos vemos, a pesar de que ustedes nos escucharon porque salíamos grabados. Elegimos la mejor programación del año para recrearla precisamente en los meses de verano. Primera medida, les comento, estoy, rodeada de 2 grandes amigos, como son el doctor Ernesto Bersuski y con el doctor Héctor Julián. Bersuski es ortopedista y Julián cirujano plástico, pero en este momento me van a ayudar a hacer una apertura de programa diferente porque hoy se conmemora, ¿no es cierto?, el Día Internacional de la Mujer. Algunos lo toman como un festejo, pero realmente es una conmemoración, porque allá por el 1808, ¿no es cierto?, en Nueva York, las trabajadoras de la fábrica Cotton murieron dentro, de la fábrica porque el dueño le cerró las puertas y prendió fuego el lugar. Murieron 130 mujeres, 130 trabajadoras que luchaban por reducción de jornada laboral, salarios igualitarios con los hombres y mejoras de higiene, ¿no es cierto? ¿Se lucha siempre, Héctor Julián, por lo mismo? Sí, vos sabés, antes que nada, felicitaciones por el Día de la Mujer a vos y a todas las oyentes, ¿no? Yo tengo un concepto particular sobre eso porque los que nos dedicamos a la cirugía plástica hace muchos años conocemos mucho algunas cuestiones femeninas. Así vemos de los más variados tipos de pacientes. Y hay pacientes que se preocupan en demasía por ser objetos. Y se hace difícil después, si te publicitas como objeto, que te traten como sujeto. Claro que aparte uno tiene cerebro. Exacto. Entonces pasamos por eso que de pronto llegan a una relación de pareja como objeto. Se vendieron por eso. Y está todo permitido. Está permitido, hasta la muerte. Está bien, está todo, claro. Entonces de pronto se descubren sujetos ellas, o de pronto se entera su pareja de que son sujetos iguales que ellos y que piensan y que tienen cerebro, y pareciera que ya es tarde y dice, no, pará, cuando contratamos no era así la cosa. Uh-huh. Entonces yo en lo personal creo que más en este día que hace falta que sobre este tema opine gente que sepa, que haya estudiado. No es cuestión así de ponerle el micrófono a cualquier persona que no conozca esta problemática. No nos olvidemos nosotros que han pasado muchos años, hoy la mujer ya vota, hoy ya la mujer colabora muchísimo con el dinero que ingresa al hogar. Es decir, es distinto, la mujer cambió. Pasaron 100 años y este problema existe.
Entonces, ¿puede ser que no cambie el hombre? No, yo creo que tiene que cambiar la relación personal. Es decir, bueno, está bien, me conociste porque te agradó mi cuerpo, mi cara, todo eso, pero mirá que tengo cerebro, che. Muchas veces, y vemos en la TV, ¿no es cierto?, mujeres que se hacen las tontas para causar risa. Y yo escuché a más de una mujer de decir, de tanto hacerme la tonta creo que quedé. Sí, sin duda es así. Pareciera ser de que ahora una cosa que decíamos antes, que no se volvía del ridículo, ahora parece que sí se vuelve. Totalmente, y que el ridículo está en primera persona. Claro, y entonces de pronto, es decir, y cuando estamos hablando de eso, que estamos hablando del objeto. Ajá. ¿Y el ser qué pasa? Y el ser lo ocupa el marido, como si fueran otras especies. ¿Y vos pensás que de esto puede llegar al femicidio o tiene que haber algún otro componente? No, yo creo que aquí hay una cosa que tiene que ser clara. Ajá. Nosotros, cuando hablábamos de la delincuencia y estudiábamos en medicina legal, había diferentes delincuentes, ocasional, social, y había un delincuente que se decía es el delincuente nato, ese ya lo lleva en los genes. Ajá. Entonces, al social lo podemos combatir, al ocasional lo podemos combatir, y en este caso también hay ciertos elementos dentro de esa relación que se pueden erradicar, y sin duda no vamos a eliminar los femicidios definitivamente, pero se pueden bajar eliminando cierto tipo de causales, y en esas causales yo creo que la relación de pareja es importante. Imagínate vos que conocemos mujeres que están en silla de rueda con una personalidad tan avasallante que ni la miraría fuerte en su pareja. Exactamente. ¿Y vos crees, o sea, yo de pronto creo, ¿no es cierto?, que de la no valoración de la mujer es que el hombre la puede llegar a castigar o elige mal? Yo diría que desde el momento en que iniciamos la relación y yo me presento más como objeto que como sujeto, estoy cediendo posiciones. Él es el amo y yo soy el objeto. El objeto es un ente. El ente ese no tiene ser. El ser está en la otra pareja, que se lo dio al hombre y se lo cedió. No hay que cederlo de entrada. Pará, yo te gusté así como viste, pará, pero yo tengo cerebro. Y por ejemplo, ¿qué pasa laboralmente? ¿Por qué la mujer no puede todavía, después de tantos años, de 1808 que pasó esto, ¿no? Lo tomamos como un hito, sigue en desigualdad? Si hay que dar un puesto importante, se lo tiene el hombre. Está bien, pero no podemos dejar de reconocer que evolucionó mucho eso. Sí, ha evolucionado. Hoy tenés en la República Argentina una mujer que es vicepresidente, otra que está conduciendo Aerolíneas Argentinas, tenés otras mujeres importantísimas, una que conduce esto de la corrupción, de la lucha contra la corrupción. Sí. Tenés gente destacada, tenemos hoy muchas mujeres destacadas. Ojalá sí, ojalá que no sí. cometan los errores, que no se contagien de los defectos nuestros. Exacto. Pero se nota que van avanzando y que socialmente están ocupando otra posición, por lo cual te digo que se hace necesario que el tema del femicidio se lo analice bien. No es eso como que de pronto que alguien tiene fiebre y pensar que bajándole la fiebre lo curamos. No, la causa no es esa. La causa hay que buscarla bien, la tienen que analizar los que saben y tratar la causa. Ni con la denuncia policial, con nada de eso vamos a solucionar esto. No, porque hasta ahora no dio resultado. No dio resultado, al contrario. Ni el botón antipánico, ni nada. La semana pasada acabamos de ver dos hechos casi similares, terribles. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos fracasado. Y si vos te das cuenta que venís fracasando y no cambiás, vas a seguir fracasando. Por eso yo creo que se está haciendo necesario, ya estamos viendo cambios en otros aspectos, donde la gente que sabe se ocupe de su saber y trabaje en su saber. Ya hemos visto a través de los años tanta gente que tiene la oportunidad de llegar a un medio de comunicación masivo y hablar de temas que no entiende bien. Yo como puedo hablar y venir aquí y decir soy cirujano plástico y hablar de cirugía plástica, y a pesar de tener otras especialidades, no estoy capacitado para desarrollar esos temas. ¿Por qué? Y porque no estoy ejerciendo cotidianamente eso.
Y la tecnología, hay cambios, hay toda una revolución que hay que estar atento a eso. Y entonces vos tenés que hay gente que estudió de contador y va a hablar de economía a la televisión. Hay un tipo que se recibió de abogado y va a opinar de una... No, necesitas. Pero hay muchos mediáticos, no sé esa palabra cuando nació, muchos opinólogos, y también hay mucha irresponsabilidad, de parte de, digamos, de la cabeza de cada programa, ¿no es cierto? Del director o del que gestó el programa, que le dice a una productora: salí corriendo, hoy necesitamos hablar de, no sé, los pajaritos amarillos, ¿no? Que sería lo más leve. Y bueno, y agarran la agenda y llaman a 10 personas, bueno, este va a hablar, y lo tiran en el rodeo, y esa persona de los pajaritos amarillos no sabe nada. Claro, bueno, y eso sucede, sucede a diario, pero con mucha ciencia, sucede en la economía, en la medicina, en el derecho. Y yo le pregunté a alguien, le digo, pero si es una cosa tan simple, que hablan con un profesional que sea especialista y te lo soluciona. No, la idea no es solucionarlo tan rápido. Exacto. Porque si no se nos agota el tiempo. Es que hablar. Necesitamos que se hable y que se discuta y que opinen los que no entienden. Sí. Así eso genera más atracción al programa o a la audición, ¿no? Bueno, siempre que hablamos nosotros, hace 26 años, 27, sí, que nos conocemos, siempre, bueno, yo digo, de pronto nos podemos ir por las ramas, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, tenemos un micrófono, tenemos 2 dedos de frente, ¿no es cierto? Todavía nuestro cerebro funciona bien y ha funcionado siempre. Yo, la verdad que no puedo ver esos programas donde se tira un tema y hay 7 panelistas, vamos a suponer, y cada uno opina lo que le parece y lo que la inteligencia le dicta, y yo tengo que escuchar 7 opiniones que digo, no puedo perder el tiempo. Vos te acordás, Héctor, la época de Carlos D'Agostino, la época en donde el periodista leía la noticia tal cual y no opinaba, porque a nosotros no nos interesaba si lo mataron con una bala y si entró hacia arriba o hacia abajo o hacia el costado, porque eso lo determinaban los peritos. En cambio, con un hecho de una persona baleada, se pueden pasar 2 horas de programa hablando tonterías. Pero sin duda, y cuando llaman al familiar para que opine, son todos hemos visto, claro, pero el familiar dice, no, es inocente, mi hijo es inocente. Lógico. Y es así, lógico. Lo va a seguir diciendo. Han hecho un reality. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué sintió? Pero qué preguntas tan obvias y tan tontas. Y esperan la lágrima. Claro. Y después son reality, no son más noticieros. Uno no puede tener la noticia y dejar a la libre expresión. Sí, yo creo que para que quede claro tenemos que recuperar la ciencia y no faltarle el respeto. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece? Bueno. Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud y realmente estoy más que contenta. Me llamó Elisa de Palermo haciendo una salvedad que las 130 trabajadoras, ¿no es cierto?, que lamentablemente murieron en la fábrica, no fue en el 1808, como dije, evidentemente en el 1800 imposible, en 1908. Gracias, Elisa,
O sea, con realmente oyentes como vos, el programa sale adelante. Bien, y ya les voy a presentar al doctor Ernesto Bersuski, que es médico ortopedista, consultor del servicio de patología espinal del Hospital Garrahan, del cual guardo un hermoso recuerdo porque allá hace 27 años atrás, los 10 primeros años de programa, salí desde adentro del Hospital Garrahan. Sí. Les explico el por qué, porque muchos no lo saben. Porque no se creía en la medicina preventiva y los médicos decían que era falta, y con eso vamos a hablar con el doctor Bersuski, que era falta de ética hablar en radio y en televisión. O sea, antes por mucho y ahora por nada, ¿no es cierto? Todo el mundo es el opinólogo de la salud. Ernesto, es un placer tenerte en el programa. Lo mismo para mí, felicitaciones también en el Día de la Mujer. Gracias, gracias. Bien, decía, bueno, que pasé 10 años adentro del Garrahan, sí. Y yo decía siempre y sigo insistiendo, ¿no es cierto?, a pesar de que ya no estoy, que qué lindo el ambiente que se vivía en ese entonces, ¿no? Estaba muy nuevito el Hospital Garrahan. ¿Cuántos años hace que...? 1987. 87, y yo estoy hablando del 91, 89, sí. Fue cuando este año se cumplen 29 años. 27 nuestro programa. Y yo hablaba con los médicos y decía, ¿con qué pasión hablan de estos locos bajitos, ¿no? De los niños. Y con qué devoción. O sea, el médico pediatra tiene un ángel especial. Sí, es cierto. Yo creo que atienden justamente a la capa de la sociedad más desamparada, que es el niño, que depende pura y exclusivamente de los demás. Un adulto se vale por sí mismo, por lo menos en teoría. En cambio, un niño requiere sí o sí que se lo ayude. Y entonces esa voluntad de ayudar al niño hace que el pediatra tenga rasgos más, entre comillas, más humanos. Comprende situaciones familiares que a veces el médico del adulto no sabe, no entiende, o si está súper especializado no le interesa. En cambio, para el pediatra es todo un conjunto: el niño, la familia, la sociedad, la escuela o el jardín. Entonces, hay todo un complejo de interacciones que hace que el pediatra las tiene que conocer. Uh-huh. Y eso es lo que hace que tenga inclusive una mayor cercanía con la familia y con el paciente, quizá, que un médico de adultos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ernesto, el tema que vamos a hablar, que vas a hablar, ¿no es cierto? Ahora dijo el mosquito, es de problemas de columna, ¿no? Y yo recuerdo, vamos a hacer el paralelismo, ¿no? 27 años atrás, decir que un chiquito tenía un problema de columna y probablemente tenían que operarlo, era una tragedia familiar. ¿Sigue siendo de la misma manera? Bueno, en 27 años sí, cambiaron muchas cosas. En principio, las cirugías tienen mejor resultado respecto del resultado sobre la columna específicamente. Los posoperatorios son más cortos, se maneja mucho mejor la analgesia en el posoperatorio inmediato, cosa que antes no era tan fácil. Hay una serie de avances tecnológicos que hacen que la cirugía sea muchísimo más segura. Ustedes saben, dentro de la columna hay un órgano que se llama médula espinal, que es el que gobierna toda la movilidad y la sensibilidad del cuello para abajo. Y una lesión a ese nivel puede ser catastrófica, o sea, puede producir una parálisis. Y actualmente, por ejemplo, se monitorea la médula, o sea, uno de los especialistas del equipo quirúrgico es un neurofisióloga, que en forma permanente, durante todo el acto quirúrgico y en tiempo real, o sea, a medida que se va instrumentando sobre la columna, él tiene o ella tiene un registro directo y veraz de lo que está sucediendo en la médula. Eso hace que los resultados sean muchísimo más seguros, los procedimientos no tan peligrosos.
y además ha podido facilitar hacer mayor complejidad de la cirugía, que antes se la temía porque no había manera de controlar la médula. Ahora que tenemos la manera de controlar la médula, nos animamos a hacer cosas que pueden dar mejores soluciones y que son más riesgosas. Uh-huh. Y si hablamos de consultas más frecuentes. La consulta más frecuente siempre, bueno, en mi caso en particular, ¿no? Sí. Yo hace muchos años que hago casi exclusivamente este tema, y eso hace que tenga muchos pacientes que ya vienen derivados, ¿no? Claro. La consulta más frecuente es el chico que tiene una deformidad en su columna, o sea que los padres le notan torcido, que le notan una joroba, generalmente de un solo lado, que ya tiene antecedentes familiares, y a veces lo traen chicos sanos, pero simplemente porque la madre tiene una escoliosis piensa que los hijos lo van a tener. Es real, es mucho más frecuente en miembros de la misma familia, pero a veces sin haberle encontrado nada, o el pediatra que le hace exámenes mucho más cercanos por ahí que un ortopedista, tampoco encuentra nada, y sin embargo viene a la consulta para descartar un problema en su columna vertebral. Y esas son las consultas más frecuentes. Y después, digamos, la patología más rara, chicos de muy baja talla, con problemas vertebrales, alteraciones congénitas, etcétera, que no es lo más frecuente, afortunadamente, porque es bastante más compleja la solución. Lo más frecuente son niñas. O sea, el número de escoliosis en varones y en mujeres es el mismo, pero en las mujeres es 10 veces más progresiva que en los hombres. ¿Tiene un porqué eso? No, está todo en fase de investigación. Ajá. Los datos ciertos que tenemos es que hay un fuerte componente genético. Inclusive hay una serie de marcadores genéticos que ya fueron aislados. Uh-huh. Que las mujeres son 10 veces más frecuentes que tengan una escoliosis progresiva que los varones, y que hay alteraciones en el crecimiento de la columna vertebral. Es como una cierta asimetría en el crecimiento de un lado y del otro de alguna vértebra. Esos son todos los datos que tenemos. Claro. O sea que es muy poco. En realidad, el tratamiento de enderezar la columna es un tratamiento absolutamente empírico, uh-huh, porque no estamos actuando sobre la causa, sino que estamos actuando sobre la consecuencia. Uh-huh. Acá nos dejó un mensaje Miriam de Flores, que dice que ella tiene problemas de columna, una escoliosis dorsolumbar, y que dice, tengo 67 años, y de chica me colgaban. Pregunta por qué. Porque lo odiaban. Al margen, por favor, Miriam. La primera descripción de una escoliosis, ¿sí?, es del propio Hipócrates, siglo V antes de Cristo, Hipócrates de Cos. Ajá. Mi admiración es tan grande que tengo en mi consultorio, en un cuadrito, una hoja del árbol, que yo supongo que no debe ser cierto porque sería un árbol de 2500 años, dudo que sea cierto, pero a mí me dijeron en la isla de Kos que debajo de ese árbol Hipócrates meditaba. Bien. Tengo una hoja de ese árbol guardada. Bien, y si lo crees seguro que es así. Hay en el libro, el Corpus Hippocraticum, que es el libro de Hipócrates, digamos, hay un dibujo de una escoliosis que realmente es maravilloso. Si pensamos que en esa época, por supuesto, no había rayos X y que estaba prohibido la disección de cadáveres, eran muy antropocéntricos los griegos, así que los cadáveres eran intocables, hacer un dibujo de una escoliosis sin conocer la entraña de la anatomía realmente es una maravilla. Y él recomendaba, él le puso la palabra escoliosis a la columna torcida. Y él recomendaba ejercicios y tracciones. O sea que esto es un poco primordial. O sea, tracciones sería primitivo. El hecho de colgarlo. En vez de colgarlo, lo acostaban en una cama en algo parecido a un potro de torturas y lo estiraban de las axilas y de las rodillas. El resultado es cero, por supuesto. Y traumatizante. Y más de un paciente habrá tenido alguna que otra fractura.
Pero de todas maneras, digamos, es maravilloso desde un punto de vista del conocimiento, porque hasta ese momento, aquel que tenía una escoliosis se iba al oráculo de Delfos porque probablemente tenía alguna maldición de alguno de los dioses del Olimpo. Sí. Así que darle una causa natural a una deformidad como la escoliosis, ese es quizás el gran mérito. Uh-huh. De todas maneras, o sea, desde esa época que los pacientes con escoliosis sigan haciendo tracciones y ejercicios absolutamente inoperantes, ni uno ni el otro. Pero esto recién lo sabemos hace muy poco. Uh-huh. Desde la aparición de los procedimientos de medicina basada en la evidencia, como se llaman ahora, o sea, no hay pruebas reales que indiquen que funciona los ejercicios, las tracciones menos todavía. Y, por ejemplo, ¿se puede dar una escoliosis en un niño o niña de 4 años ya? Sí. Hay escoliosis que son congénitas, que no son la mayoría. Ajá. La mayoría son las idiopáticas, o sea, las de origen desconocido. Ajá. Pero dentro de las idiopáticas hay un grupo, así son 3 grupos. Una es la de la adolescente, que es la más frecuente, la más conocida, y hay otro que se llama la infantil, que aparece en lactantes, y otra en un rango que va desde los 3 a los 8 años, que se llama escoliosis idiopática juvenil. Esa es la más peligrosa, porque la columna se tuerce en la medida en que el chico crece, y a los 3 años, con los 12 o 14 o 15 años de crecimiento que tiene por delante, la curva seguramente progresará a niveles muy, muy, muy graves. O sea, el paciente con escoliosis de 3-4 años es un paciente de alto riesgo. Y de pronto, ¿qué tipo de tratamiento debe recibir cuando el médico, pienso que quien primero lo detecta quizás es la mamá o el médico pediatra, ¿no? Sí, afortunadamente yo diría no es tan frecuente, ¿no? O sea, mucho más frecuente el adolescente. El grupo de idiopáticas infantiles es más frecuente en determinados grupos étnicos. Por ejemplo, entre los escoceses e irlandeses es más común. Uh-huh. Y cuando aparece una escoliosis de 3-4 años, uno ve que es progresiva, encima de determinado nivel de gravedad tiene que usar un corsé. ¿Y puede ser no progresiva o no? ¿O es siempre progresiva? Puede ser no progresiva. Ajá. Muy raro, pero puede ser no progresiva, y bueno, en ese caso solamente se controla mientras está en crecimiento. Ajá. ¿Recordás algún tipo, digamos, de paciente con un problema, o pacientito, ¿no? La elección, con un problema de columna grave y cómo de pronto se pudo solucionar? En el hospital Garrahan, 27 años en el Garrahan y 9 años en el viejo Hospital Gutiérrez, o sea, ajá, el problema más serio que teníamos es el nivel de gravedad de los pacientes que tenemos actualmente. O sea, hay que pensar que una escoliosis más o menos se opera o sea, nosotros medimos las escoliosis, tienen un valor numérico, un valor angular, se miden grados de desviación. Por una curva por arriba de los 40, 45, 50 grados, depende del tipo de curva, es quirúrgica. En el hospital se llegan a operar curvas de arriba de 100 grados, lo cual es medio inconcebible, porque es una imagen tridimensional, o sea, no es no está doblado como un ángulo de 100 grados, digamos, un ángulo agudo, un ángulo obtuso de 100 grados, sino que es un fenómeno tridimensional, pues la columna se rota, y bueno, esas son las más difíciles de todas. El paciente requiere un tiempo largo de internación, porque ahí sí se lo estira, o sea, se lo tracciona, pero para operarlo, para ir logrando una corrección suave, puede estar entre 1 a 3 meses de internado. O sea, esto es un costo social terrible, el chico que no va a la escuela, aunque ahora tenemos escuela en el hospital, pero de todas maneras no es lo mismo, está alejado de su medio, está en un lugar que poco, por ejemplo, y después recién se lo opera. Y las cirugías son muy agresivas, ¿no? ¿Y existe una edad ideal como para poder, digamos, prolongar, ¿no es cierto?, el tiempo y operarlo en una edad ideal? ¿O depende del paciente y de la patología?
Sí, por supuesto, depende del paciente y de la patología, pero hay una edad ideal. La edad ideal es cuando el tronco ha llegado a su máximo desarrollo, porque lo que nosotros operamos no crece más. ¿Y esto qué edad sería? Y más o menos depende de los chicos, pero entre los 11 y los 13, 14 años. Entre los 10, depende, bueno, algunos chicos tienen crecimiento acelerado y uno puede tomar esa decisión antes, ¿no? Pero el tema es que lo que nosotros operamos no crece más. La parte operada no crece más. Entonces, operar a un chico de 3 años y hacer una cirugía definitiva es condenarlo a tener un tronco corto, que no es solamente desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de sus pulmones, que van a tener una caja torácica reducida y va a tener una insuficiencia respiratoria más adelante, que se llama síndrome de insuficiencia torácica, producida por el médico, o sea... Por supuesto, si no hay otra opción, no tenemos otra opción, pero hay que tratar de llegar lo más posible a los 10, 11, 12 años. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, Versuski, y luego continuamos, ¿te parece? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso, llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Recorrer un paisaje de sierras, tomar algo a orillas del río o hacer turismo aventura subido a la bici. En Semana Santa tenés mucho para elegir. Vení a Córdoba. Ministerio de Turismo. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud, más que interesante todos los temas. Y ya con el doctor nuevamente Héctor Julián, como les dije, que es cirujano plástico. Yo quiero que Héctor nos cuente, ¿no es cierto?, acerca de no solo las consultas más frecuentes, sino, Héctor, todos estos casos que están pasando de operaciones que no salen bien, de prótesis que se deben colocar en los glúteos y se colocan en otro lugar. El micrófono es tuyo. Sí, primero que nada te decimos que nosotros nos manejamos con lo científico. A través de los años, nosotros tenemos en la cirugía plástica cirugías que le decimos que son regladas. ¿Qué son? Regladas. Bien. Que tienen un protocolo, ya se las conoce, ya las hacemos hace muchos años. Cirugía de mama, por ejemplo. Cirugía, una prótesis de mama, párpado, un lifting, nariz,
el abdomen y todo eso. Entonces son cirugías que nosotros ya las conocemos cómo evolucionan, sus pros, las complicaciones. Son cirugías que ya las tenemos muy estudiadas, muy chequeadas y sabemos qué pasa y cómo se soluciona si hay una complicación. Ahora, de pronto, las demandas de la gente hace de que pongan al cirujano plástico en una situación que tenga que tratar de crear algo o alguna técnica para solucionar un requerimiento de pacientes. Así nació el tema glúteo. Y en el tema glúteo se logró arreglar una cirugía donde se colocaba una prótesis en la región glútea, se la colocaba debajo del glúteo mayor, que es el músculo más externo, más superficial. ¿Y qué pasaba? Teníamos limitaciones del tamaño de la prótesis. De pronto puede haber paciente que diga, la verdad, no me doy cuenta si tengo prótesis o no tengo prótesis. No sé para qué me opere. Entonces no podíamos satisfacer esos requerimientos que tenía el paciente. Y más que nada por, digamos, el tamaño de la prótesis. No entra en el espacio, no podía entrar una prótesis grande. No había espacio para una prótesis grande. La colocación de la prótesis generalmente era un poco por encima de la línea media glútea. Y a veces los pacientes querían que la prótesis estuviese en el globo glúteo, ahí para que se proyecte bien hacia atrás. O sea, del punto medio hacia abajo y no hacia arriba. Así como las mamas se proyectan hacia adelante, ella quería que esto se proyecte hacia atrás. Bien. Y la técnica no ofrecía todas esos requerimientos que tenían los pacientes. Y entonces apareció algunos creadores, motivadores, e inyectemos cosas. Y se empezaron a inyectar cosas. Los primeros pacientes de todo eso fueron las chicas travestis. De la India, sí. Las chicas travestis lo hacían los médicos y lo hacían los no médicos también. Exacto. Y se inyectaban sustancias. Que llegaron a ser tóxicas. Pero por ahora digamos que son sustancias. Nunca sabíamos bien lo que era difícil. Los laboratorios de los hospitales nunca podían detectar cuál era la sustancia. Algunas veces intentamos con el INTI y todo, y también tuvimos alguna dificultad para saber qué sustancia. Bueno, después nos enteramos que eran una especie que les llamaban silicona industrial, otros decían aceite de avión, y veíamos unos glúteos tan lindos, tan espectaculares, que el que lo veía le agradaba. Así pasaba que nosotros hemos llegado a ver en las chicas travestis que la sustancia esa descendía a veces de tal manera que las encontrábamos en los tobillos. Y las complicaciones nunca eran a corto plazo, siempre eran a largo plazo. ¿Y qué presentaban? Sí, que la sustancia migraba y producían dolores. Y después, para darle un sentido científico en los últimos tiempos, se demandaba este tipo de práctica y quienes la hacían decían que estamos colocando metacrilato. El metacrilato es un producto aprobado por el ANMAT. El metacrilato normalmente lo que produce es una reacción del organismo que nosotros le decimos granuloma, que suelen producir los hilos. Esa es la reacción que produce, por eso vemos que cuando se lo usa en el labio o en el surco nasogeniano, vemos que a veces hay unos pequeños rosarios que se producen en esa zona y que estéticamente no suele ser agradable, pero es el único producto duradero. Duradero quiere decir que queda siempre. Ahora, ¿cuánto vale eso? El centímetro vale 2.000 pesos, digamos una cosa así. Si nosotros tendríamos que poner en cada uno de los glúteos 200 centímetros, imagínate la fortuna que sería. Con lo cual, bajo la pantalla del metacrilato se han colocado otras sustancias
que las han fabricado algunos laboratorios al margen de la legalidad, sin que ANMAT haya podido controlar eso, y eran productos accesibles en cuanto al costo. Y con eso se obtenía unos glúteos bastante interesantes y bastante lindos. Llegaba a tal extremo que los pacientes nos decían: doctor, yo quiero el glúteo de la fulana, de la mengana, y nombraban a todos esos personajes televisivos. Ahora, debe ser difícil, Héctor, el hecho de que una paciente vaya y, se ha hecho la nariz, glúteo, diferentes cirugías estéticas, y que el cirujano todavía le siga haciendo cosas, ¿no es cierto? Está bien que lo decide la paciente, no hay una ética de parte del cirujano. Está, pero el tema es así: vos tenés una paciente que es tuya, y ha sido paciente, le hiciste la nariz, le hiciste la lipoaspiración, le hiciste las prótesis mamarias y todo eso. Doctor, yo quiero que me arregle la cola. Yo quiero la cola, doctor, quiero la cola. Mirá, las prótesis son así, estos son los riesgos, no es una cirugía igual que la de la mama. Uno lo informa ampliamente y termina yéndose y van a otro, al cirujano plástico que operó a las estrellas. Sí. Y así terminó. Nosotros ya hemos visto con el tema médico las catástrofes que ocurrieron, porque no fue únicamente esta chica que estaba vinculada a Soldán. No, han ocurrido otra gente que también en la televisión un día aparecía un tipo con la ortomolecular y la gente nos preguntaba a nosotros de la ortomolecular. Orto es un término químico, cómo van puestos los carbonos. Tiene que ver con una cuestión de ese tipo, ¿no? Y se difundió tanto. Claro, pero ¿sabes por qué se difunde? Porque hay siempre una tarada que hace un canje publicitario y tiene que nombrar a ese médico en todos los medios de difusión, y es la que está, una mala comunicación, porque está arruinando a mujeres. Claro, pero esa persona, en este caso yo te diría que es una cómplice inocente, porque ella sale a difundir algo que no se sabe bien lo que es, y de pronto esto sirvió para que alguien acumulara muchísimo dinero, y después, cuando viene el momento de las complicaciones, bueno, ahí viene el drama. Lo que pasa también a veces que el ser humano no es fácil matarlo, es duro y resiste cualquier cosa. Como las niñas de 15 años que quieren la prótesis mamaria. Claro, entonces, pero eso yo diría que tiene va por otro lado, porque eso puede hacerse, y no creo que sea un tema a discutir demasiado. No, yo lo que te quiero decir... Yo voy a esto, Julián, que si empiezan a los 15 años a refaccionarse el cuerpo, cuando llegan a los 25 no tienen nada más que hacerse, porque creo que no está a los 15 años una mujer formada, ni siquiera las mamas bien desarrolladas, como para ponerse prótesis. Es algo muy, pero muy personal. Sí, no, sin duda sí. No, yo sí lo que quería yo así tratar de redondear es el tema esto, que de pronto el cirujano hace algunas prestaciones médicas que no las debe hacer. No las debe hacer. Y hemos visto las complicaciones, pero las complicaciones cuando aparecen a veces a largo plazo. Uh-huh. Y mientras tanto era linda la cola. Uh-huh. Después aparecieron las cosas. ¿Y cómo uno puede confiar en un cirujano? Yo creo que hoy por hoy hay leyes que rigen nuestro trabajo, y la información es fundamental, sobre todo cuando se va a utilizar cuerpos extraños, como son los rellenos, llámese ácido hialurónico, colágeno, toxina botulínica, todo ese tipo de cosas. Está eso muy reglado y hay que informarlo al paciente. Ahora, no podés evitar de que en esta disputa comercial que existe, que alguien no informe lo suficiente para congraciarse con el paciente. Bien, hacemos un pequeño corte y luego continuamos. Adelante, por favor. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles, a través de una calificada información, los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente
Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros. Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin Espacio Publicitario. Bien, excelente programa. La verdad que creo que quedan tan pocas cosas para preguntar. Bersuski, con respecto al tema que trataste, ¿no es cierto?, que son problemas de columna, que, bueno, cuando afectan a los chicos, toda la familia se preocupa. Y lo que realmente se tiene que ocupar y buscar un buen profesional, ¿no? La actividad física es importante, porque yo recuerdo que 25 años atrás el ortopedista o el traumatólogo le decía a la mamá, mándelo a natación. Sí. Bueno, lo que ocurre es que, como dijimos en el bloque anterior, el propio Hipócrates indicaba ejercicios y tracciones. Y realmente nunca se pudo probar que todo esto sirviera para algo. En realidad, hablando de escoliosis idiopática, que es la más frecuente, y es en chicos sanos, solamente un 20% de las escoliosis idiopáticas son progresivas, el 80% no lo son. En forma natural no son progresivas. Las gimnasias especiales, que han cambiado a lo largo del tiempo, cuando yo empecé la especialidad, había una gimnasia de ejercicios asimétricos que se llamaba gimnasia de Clapp. Y en el lugar donde yo trabajaba, en el último piso, había todo un gimnasio donde los chicos hacían la gimnasia de Clapp. ¿En el Gutiérrez o en el Garrahan? Gutiérrez. No, era una institución privada. Instituto, bien. En el Gutiérrez, después empezó a trabajarse con la gimnasia de Blount, que son otra serie de ejercicios que tampoco dieron resultado. Después vino la Back School, y ahora la que está de moda es la RPG. La reeducación postural global, que eso significa RPG, es muy útil, muy buena para las alteraciones posturales, como dice malos su propio hábitos nombre. Sería, ¿no? Claro, sí, el chico ver se sienta el monitor mal sentado muchas horas. O para eso es excelente, pero la escoliosis no es un problema postural, es un problema estructural de la columna, o sea, la forma de las vértebras están cambiadas. No hay gimnasia que la pueda enderezar. Y esto recién lo sabemos de hace 20, 25 años, que la gimnasia no está probado que no hace nada. Lo que no se pudo probar es que hace algo. ¿Y pero la que natación? está probado que tampoco. En ninguna de sus formas. Vos a menudo decías, y yo, me reía por dentro, ya tenemos más confianza, que la natación sirve para no ahogarse. Exacto. No, de todas maneras, digamos, para los problemas dolorosos de la espalda, la natación es excelente. La parte de musculatura, ¿no? Relaja también. Para las lumbalgias comunes, sin un gran compromiso así compresivo, degenerativo de la columna. Como el aquagym. Por el hecho de trabajar la columna sin gravedad, porque está en posición horizontal, eso hace que mejore un poco el trofismo muscular. Entonces, realmente para el tema doloroso de la espalda, la natación es muy buena, pero no para enderezar una deformidad. Uh-huh. Pero por supuesto, un chico que está en tratamiento con un corsé porque tiene una escoliosis, en las horas libres tiene que hacer alguna actividad física para de alguna manera contrarrestar la inmovilización que produce el corsé, con osteoporosis, pérdida de tono muscular, etcétera. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, más de 30 años atrás, cuando uno iba al secundario y tenía un problema de columna, veía siempre una compañerita o dos sentadas porque decían, no podés hacer gimnasia porque tenés problemas de columna. Esa mentalidad cambió. Sí. Tienen que hacer actividad física, más aún. Yo tengo pacientes operados que son deportistas de alto rendimiento.
Nómbrame uno que me gusta la información. No puedo, es parte del secreto médico, pero por ejemplo, la que fue capitana del seleccionado de handball estaba operada la columna de punta a punta. Claro. Tengo un chico que hace descenso en bicicleta, baja por la montaña en bicicleta, vive en Austria ahora donde se entrena. Tengo también jugadores de rugby, varias jugadoras de hockey. Lo mismo, dicen que los deportes asimétricos están prohibidos. Bueno, no están prohibidos. Pero lo que me llama la atención lo de la bicicleta, ¿no es cierto? Que uno dice que están de pronto peligrosos. ¿no? Cuando me pidió permiso, yo le dije, mira, la columna está muy bien, está muy sólida, no le va a pasar nada, lo que te hace romperle la cabeza. Con casco. Bien. Héctor Julián, con respecto al tema que estabas tratando, ¿algunos consejos? Sí, que las mujeres deben entender que para eso hay pocas soluciones, pero siguen vigentes las cirugías de glúteo para remodelar los glúteos. Pensemos, y las mujeres deben pensar, que es una zona donde las cicatrices no se exhiben demasiado. Generalmente se pueden ocultar con los atuendos, y es lo único positivo y efectivo que existe hoy por hoy. ¿La cicatriz dónde queda? Puede quedar en el surco inferior o arriba, depende de lo que hagamos. Si levantamos los glúteos o queremos sacar algún sobrante que hace una especie de visera ahí en el surco glúteo. Pues sabes que hace más o menos 7 años atrás tratamos el tema y habló por teléfono una paciente y comentó que le habían colocado en los glúteos prótesis mamarias, porque no tenía lugar, no tenía cabida, porque era, digamos, la parte física pequeña. ¿Eso se hace? No, sí, por eso digo que a veces sí hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Se pueden usar y se usaron prótesis mamarias. La diferencia de una prótesis mamaria con una prótesis glútea es que la resistencia de la capa de la prótesis glútea es mayor. Pero de todas maneras, cuando el paciente se sienta, no va todo el peso a la prótesis. Pero no es como un delito decir, y pusieron prótesis mamaria. No, después se diferenciaron mucho las prótesis glúteas de las mamarias e incluso cambiaron las formas. Bien, la última pregunta y ya nos estamos yendo del aire. Deja un consejo para, aquellas personas que tienen la fiebre, digo yo, de la cirugía estética. Sí, que sepan, ¿hasta qué punto puede ser nocivo o no? Que sepan que no hay magia, que se tienen que informar bien, que si no son bien informadas pueden estar corriendo peligro y no lo saben, que la cirugía plástica tiene riesgo como cualquier cirugía y no es una cuestión tan simple. Por eso vemos muchas veces, por ejemplo, en la cirugía de párpado, gente con deformidades en los ojos. Bien, ¿y quién la puede asesorar, a la mujer o al hombre que decide hacerse una estética y quiere hacerlo con un buen profesional? Yo creo que tiene que buscar un profesional, y por mi consejo es que haya tenido que haya trabajado en algún hospital público. Eso es primordial, digo yo. Sí. Amo los médicos del hospital público, no solo por la dedicación, ¿no es cierto?, sino también por la cantidad de pacientes que vieron a diario. Yo creo que en el hospital público la gente no lo sabe, pero siempre se hacía una especie de selección. Siempre operaba el cirujano que estaba más capacitado para el caso. ¿Y dónde puede concurrir a ver si ese profesional, no el del hospital que sabemos que está con número de matrícula, tiene su número de matrícula? La Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires tiene página, se puede entrar y se puede averiguar quiénes son los profesionales socios. Eso tampoco te asegura. Sos socio y nada más. Bueno, que al menos son cirujanos plásticos. Claro, al menos porque hay muchos cirujanos que no son plásticos y claro, igualmente hacen las cirugías. Sí, el tema es sobre todo la idoneidad, ¿no? Exactamente. Gente, me quedaría horas charlando con ambos. A ambos lo conozco desde hace 27 años, ya que 10 años transmití desde el Hospital Garrahan y 10 años desde el Hospital Santo Yani, donde estuvo el doctor Héctor Julián hasta hace poco. Soy una defensora del hospital público, ¿no es cierto? Digo que no es gratuito porque lo pagamos los argentinos a través de los impuestos y por eso debemos exigir una buena atención y cuidarlo como si fuese nuestra propia casa.
Me despido con un fuerte abrazo a todas esas mujeres luchadoras, y todas las mujeres ya al ser madres son luchadoras. Feliz día. Hasta el próximo martes a las 12 horas. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA ISAPEN. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,